La amante llegó vestida de novia al juicio, pero lo que dijo la esposa embarazada dejó a todos de piedra. El sonido del despertador cortó el aire denso de la habitación como una cuchilla. Andresa Sánchez abrió los ojos lentamente, sintiendo el peso familiar de su vientre de 30 semanas presionando contra las costillas. La luz gris del amanecer madrileño se filtraba por las cortinas, creando sombras que parecían burlarse de ella desde las esquinas del dormitorio que una vez compartió con Hugo. 34 años, 9 años de matrimonio, y todo reducido a una audiencia que determinaría el resto de su vida. Se incorporó con cuidado, una mano apoyada en la espalda baja donde el dolor se había vuelto su compañero constante. El bebé se movió, como si presintiera la tensión de su madre. Andresa susurró una disculpa silenciosa mientras se dirigía al baño, evitando mirar hacia el lado vacío de la cama, donde las sábanas permanecían inmaculadas. El espejo le devolvió la imagen de una mujer que ya no reconocía completamente. Los rasgos seguían siendo los mismos: ojos castaños, cabello oscuro que ahora llevaba recogido en un moño bajo, la piel que Hugo solía acariciar diciéndole que era perfecta, pero había algo diferente en su mirada, una dureza nueva, forjada en lágrimas secas y noches sin dormir. Mientras se vestía con el traje azul marino que había elegido cuidadosamente, elegante pero sobrio, maternal pero fuerte, recordó las palabras que Hugo le había dicho 3 meses atrás, cuando todo se desmoronó. La maternidad te ha apagado, Andresa. Necesito a alguien que sepa vivir de verdad. En ese momento había llorado. Hoy, esas mismas palabras le daban fuel para lo que estaba por venir. El teléfono vibró sobre la mesilla. Un mensaje de Carmela, su abogada. Todo está listo. Recuerda, tranquila, digna, y que hablen las pruebas. Te veo en 1 hora. Andresa guardó el móvil en el bolso y tomó las llaves. Al salir, echó un último vistazo al apartamento que había sido su hogar. Sobre la mesa del salón, una fotografía de su boda seguía en pie, como un recordatorio cruel de promesas rotas. La tomó, y sin ceremonias, la dejó caer en la papelera. El trayecto hasta el tribunal fue silencioso. Madrid despertaba lentamente, ajeno al drama que estaba a punto de desarrollarse en sus juzgados. Andresa conducía con las manos firmes sobre el volante, respirando hondo cada vez que una contracción leve le recordaba que su cuerpo luchaba por mantener la vida mientras su mundo se desmoronaba. Aparcó el coche y caminó hacia la entrada del edificio judicial. Era entonces cuando la vio. Julieta Molina bajaba de un taxi, y la imagen casi le cortó la respiración a Andresa. Vestido blanco, largo hasta los pies, velo de tul que se mecía con la brisa matutina, zapatos de tacón que resonaban contra el asfalto como campanadas de una cuenta atrás. Los fotógrafos ya estaban allí, capturando cada segundo de aquella provocación calculada. Andresa se detuvo sintiendo cómo el aire se volvía más espeso. A su lado, Elena, la enfermera que la acompañaba para monitorear cualquier complicación durante la audiencia, murmuró: ¿Está loca esa mujer? Pero Andresa no respondió. Observó cómo Julieta posaba, sonreía, saludaba a las cámaras como si fuera efectivamente el día más feliz de su vida, como si el matrimonio que estaba a punto de disolverse fuera apenas un trámite antes de su propia coronación. Fue entonces cuando sus miradas se cruzaron. Julieta caminó directamente hacia ella, el vestido blanco ondeando dramáticamente. Se detuvo a menos de 1 metro, lo suficientemente cerca para que los flashes captaran el encuentro, lo suficientemente cerca para que sus palabras fueran un susurro venenoso destinado solo a los oídos de Andresa. Ahora el lugar de esposa es mío. ¿Y sabes lo que hacen con figurantes? Las borran de los créditos. El silencio que siguió fue denso, cargado de electricidad. Los fotógrafos esperaron. Las cámaras captaron cada microexpresión, cada parpadeo. Andresa sintió como el bebé se removía inquieto en su vientre, como si también él hubiera sentido la tensión. Cuando finalmente habló, su voz salió serena, casi suave, pero con un filo que cortó el aire como cristal. ¿Y sabes qué hacen con actrices mediocres? Hizo una pausa permitiendo que la pregunta flotara entre ellas. Las sustituyen. ¿Creéis que Andresa debería haber respondido con más dureza a esa provocación? ¿O su frialdad calculada será su mejor arma? ¿Vosotros habríais mantenido la compostura ante semejante humillación?
El interior del tribunal olía a papel viejo y expectativa. Andresa caminó por el pasillo central sintiendo el peso de todas las miradas clavadas en ella. Su mano izquierda reposaba protectoramente sobre el vientre, mientras la derecha sujetaba con firmeza el bolso que contenía documentos que Hugo aún no sabía que existían. La sala estaba abarrotada. Periodistas, curiosos, y en primera fila, Hugo Sánchez, ajustándose el nudo de la corbata con esa sonrisa arrogante que una vez le había parecido encantadora. A su lado, Julieta, que había cambiado el vestido de novia por un traje blanco inmaculado, se comportaba como si fuera la estrella de su propio espectáculo. «Aquí viene la reina del drama», murmuró Julieta lo suficientemente alto para que varios asistentes la escucharan. Hugo soltó una risa ahogada, como si compartieran un chiste privado a costa del dolor de Andresa. Elena, la enfermera, se inclinó hacia Andresa. «¿Necesitas que tome la tensión? Tu pulso está acelerado». «Estoy bien», respondió Andresa, aunque sentía cómo el bebé se movía inquieto, reaccionando al estrés de su madre. El juez Ramírez, un hombre de 60 años con el cabello completamente canoso, llamó al orden. Su voz resonó en la sala con autoridad. «Damos inicio a la audiencia final de divorcio entre Hugo Sánchez Mendoza y Andresa Sánchez López. Se trata de determinar la custodia del menor por nacer, así como las compensaciones económicas correspondientes». El abogado de Hugo, un hombre delgado con gafas que se llamaba Morales, se levantó con teatralidad. «Excelencia, mi cliente desea expresar que esta separación se debe únicamente a incompatibilidades irreconciliables. El señor Sánchez está dispuesto a cumplir con sus obligaciones, pero consideramos que la custodia compartida sería lo más beneficioso para el menor». Andresa sintió una punzada de indignación. ¿Custodia compartida? El hombre que había desaparecido durante sus citas médicas, que no había preguntado ni una sola vez cómo se sentía el bebé, ahora quería compartir la custodia. Carmela, su abogada, una mujer de 45 años con mirada de acero, se puso en pie. «Excelencia, mi clienta ha llevado esta gestación prácticamente sola. El señor Sánchez abandonó el hogar conyugal cuando ella tenía 20 semanas de embarazo, dejándola enfrentar sola una gestación de alto riesgo». «Objeción», saltó Morales. «Mi cliente nunca abandonó sus responsabilidades. Simplemente que», le cortó Carmela, sacando una carpeta, «simplemente decidió que ostentar su nueva relación en redes sociales era más importante que acompañar a su esposa a las ecografías». Hugo se removió incómodo en su asiento. Julieta le apretó la mano, susurrándole algo al oído que le hizo relajar los hombros. El juez pidió silencio y solicitó las pruebas económicas. Fue entonces cuando Morales jugó su carta más sucia. «Excelencia, debemos considerar que mi cliente genera ingresos superiores a los 100.000 euros anuales mediante su empresa de entretenimiento. Por el contrario, la señora Sánchez no ha trabajado en los últimos 2 años y presenta síntomas de inestabilidad emocional relacionados con el embarazo». «¿Inestabilidad emocional?». Andresa se medio incorporó, pero Carmela la detuvo con un gesto. «Mi clienta dejó su trabajo como coordinadora de eventos por recomendación médica debido a las complicaciones del embarazo», replicó Carmela con voz firme. «Y en cuanto a la estabilidad emocional, cualquier mujer se vería afectada al descubrir que su marido mantiene una relación pública con otra mujer mientras ella lleva a su hijo». Julieta se irguió en su asiento, claramente molesta por ser mencionada. Hugo le murmuró algo que la tranquilizó momentáneamente. El juez revisó los documentos en silencio. La tensión en la sala era palpable. Andresa podía escuchar los latidos de su propio corazón, mezclados con el ruido suave de los periodistas tomando notas. «Señor Sánchez», dijo finalmente el juez, «¿está usted preparado para asumir las responsabilidades de la paternidad compartida? Esto incluiría cuidado nocturno, citas médicas y todas las demandas que conlleva un recién nacido». Hugo se puso en pie con esa seguridad que siempre había mostrado en las reuniones de trabajo. «Por supuesto, Excelencia. Soy un hombre responsable y, como cuando faltaste a las 3 últimas citas médicas», le gritó Andresa, perdiendo momentáneamente la compostura. El juez dio un golpe con el martillo. «Orden en la sala. Señora Sánchez, debe expresarse a través de su representante legal». Julieta sonrió con satisfacción, como si hubiera ganado un punto.
Se inclinó hacia Hugo y le susurró algo que le hizo sonreír también. Fue en ese momento cuando Elena, la enfermera, se acercó discretamente a Carmela y le entregó una nota. La abogada la leyó y sus ojos se iluminaron. «Excelencia», dijo Carmela poniéndose de pie. «Acabamos de recibir información de que hay una persona en el exterior del tribunal que desea presentar testimonio bajo juramento. Dice tener información relevante para este caso». Hugo palideció ligeramente. Julieta dejó de sonreír. «¿De qué tipo de testimonio estamos hablando?», preguntó el juez. «Una testigo que afirma tener conocimiento directo de las circunstancias que llevaron a esta separación, Excelencia». El silencio que siguió fue ensordecedor. Hugo intercambió una mirada nerviosa con su abogado. Julieta había perdido todo vestigio de su anterior confianza. El juez consultó su reloj y frunció el ceño. «¿Esta testigo está identificada y preparada para prestar declaración inmediatamente?» «Sí, Excelencia». Andresa sintió cómo algo cambiaba en el aire de la sala, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. El sonido de los tacones resonando contra el suelo de mármol del pasillo hizo que todos en la sala giraran hacia la puerta. Andresa sintió cómo su respiración se aceleraba, no por nerviosismo, sino por una extraña sensación de que algo definitivo estaba a punto de suceder. Hugo había perdido toda la arrogancia de momentos antes. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa mientras intercambiaba miradas tensas con Morales, su abogado. Julieta, que hasta ese momento había mantenido una sonrisa confiada, ahora se mordía el labio inferior hasta dejarlo casi blanco. «¿Quién podría ser?», murmuró Julieta, lo suficientemente alto para que Hugo la escuchara. «No lo sé», respondió él entre dientes. «Pero sea quien sea, no puede saber nada que nos comprometa». La puerta se abrió lentamente, y el oficial de justicia anunció: «Excelencia, la testigo Clara Hernández solicita permiso para declarar bajo juramento». Andresa vio cómo Hugo se ponía rígido como una estatua. El color desapareció completamente de su rostro, y por un momento, pareció que iba a desmayarse. Julieta lo miró confundida, como si acabara de ver a un fantasma materializarse delante de ella. La mujer que entró en la sala era sorprendentemente serena. Cabello rubio recogido en una coleta baja, sin maquillaje excesivo, vestida con un traje gris oscuro que gritaba profesionalismo, alrededor de 30 años, con la postura erguida de alguien acostumbrado a enfrentar situaciones difíciles. Sus ojos azules recorrieron la sala hasta detenerse brevemente en Hugo, quien parecía haber olvidado cómo respirar. «Buenos días, Excelencia», dijo Clara con voz clara y firme. «Soy Clara Hernández, periodista freelancer. Solicito declarar como testigo en este caso, porque poseo información relevante que afecta directamente al bienestar del menor por nacer y a la resolución justa de este divorcio». El juez Ramírez la estudió con atención. «Señorita Hernández, ¿está usted preparada para prestar declaración bajo juramento, entendiendo que cualquier falsedad constituye delito de perjurio?» «Completamente preparada, Excelencia». Hugo finalmente encontró su voz, aunque salió como un graznido. «Excelencia, esto es una emboscada. No tenemos conocimiento previo de esta testigo». El juez le dirigió una mirada severa. «Señor Sánchez, siéntese. El tribunal decidirá sobre la pertinencia del testimonio». Carmela se puso de pie, conteniendo apenas una sonrisa. «Excelencia, la testigo está aquí por iniciativa propia, movida por su conciencia. No hemos tenido contacto previo con ella». Clara avanzó hacia el estrado con pasos firmes. Al pasar junto a la mesa donde estaban Hugo y Julieta, se detuvo un segundo. Sus ojos se encontraron con los de Hugo, y en esa mirada había algo que hizo que él se hundiera más en su asiento. «Hola, Hugo», dijo simplemente sin rastro de malicia, pero con una familiaridad que hizo que Julieta se enderezara como un resorte. «¿Se conocen?», preguntó Julieta con voz aguda. Clara la miró con una mezcla de pena y comprensión. «Nos conocemos muy bien. Demasiado bien, me temo». El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los periodistas habían dejado de escribir, captando que algo monumentalmente importante estaba a punto de revelarse. Andresa sentía cómo el bebé se movía inquieto, como si también él presintiera que su futuro estaba a punto de cambiar para siempre. Clara subió al estrado y levantó la mano derecha para el juramento. Su voz resonó clara y decidida.
Juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. El juez asintió. Puede comenzar su declaración, señorita Hernández. Clara respiró hondo. Dirigió una última mirada a Hugo, que parecía querer desaparecer bajo tierra, y comenzó. Excelencia, mantuve una relación sentimental con Hugo Sánchez durante un periodo de 14 meses, desde enero del año pasado hasta marzo de este año. Un murmullo recorrió la sala como una ola. Julieta se puso de pie de un salto. Eso es mentira. Hugo y yo llevamos juntos desde... ¡Orden!, rugió el juez. Señorita, siéntese inmediatamente o será expulsada de la sala. Clara continuó, imperturbable. Durante ese tiempo, el señor Sánchez me aseguró en múltiples ocasiones que su matrimonio era solo un formalismo, que se divorciaría en cuanto fuera conveniente para su empresa. Me dijo textualmente que su esposa era aburrida y que la maternidad la había vuelto invisible. Andresa sintió una punzada en el pecho, pero se mantuvo serena. Estas palabras, aunque dolían, eran la confirmación de lo que ya sabía. Hugo no la había traicionado solo con Julieta. Además, continuó Clara, me informó que la señorita Molina era únicamente una pantalla mediática para distraer la atención de nuestra relación real. Según sus palabras, ella era buena para las fotografías, pero demasiado superficial para algo serio. Esta vez fue Hugo quien se puso de pie, temblando de ira. Todo eso son mentiras. Esta mujer está claramente... Silencio, tronó el juez. Señor Sánchez, una interrupción más y será expulsado de su propio juicio. Clara sacó su teléfono móvil y se dirigió al juez. Excelencia, tengo pruebas. El móvil de Clara brillaba bajo las luces del tribunal como una espada desenvainada. Hugo había perdido todo vestigio de su anterior arrogancia. Sus manos temblaban visiblemente mientras se aferraba al borde de la mesa. Julieta lo miraba como si acabara de descubrir que llevaba todo este tiempo viviendo con un extraño. Excelencia, continuó Clara con voz serena, durante nuestra relación, el señor Sánchez me envió numerosos mensajes de texto y audios de WhatsApp, donde expresaba sus verdaderos sentimientos hacia su esposa y hacia la señorita Molina. El juez Ramírez se inclinó hacia adelante. ¿Está dispuesta a presentar esas pruebas al tribunal? Completamente, Excelencia. Morales, el abogado de Hugo, se puso de pie con desesperación. Excelencia, esto es inadmisible. Mensajes privados obtenidos sin consentimiento. Los mensajes fueron enviados voluntariamente a mi teléfono, replicó Clara con calma. No hay violación de privacidad alguna. El juez asintió. Proceda, señorita Hernández. Clara conectó su móvil al sistema de audio de la sala. El primer mensaje apareció proyectado en la pantalla grande, y su voz leyó en voz alta. Clara, mi amor, esta farsa de matrimonio se acabará pronto. Andresa es apenas la incubadora de mi heredero. Una vez que nazca el niño, me libraré de ella y podremos estar juntos oficialmente. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Andresa sintió como si le hubieran dado una bofetada, pero se obligó a mantener la compostura. El bebé se movió inquieto en su vientre como reaccionando al dolor de su madre. Fecha del mensaje, 15 de febrero de este año, añadió Clara. Hugo intentó levantarse, pero sus piernas parecían no responder. Julieta había palidecido tanto que parecía a punto de desmayarse. Clara continuó. El siguiente mensaje es del 3 de marzo. Julieta es perfecta para las cámaras, pero tú sabes que eres la única que me entiende de verdad. Ella es buena para el marketing de mi imagen, nada más. Contigo es diferente. Contigo puedo ser yo mismo. Esta vez fue Julieta quien se puso de pie temblando de furia. Eso no puede ser cierto. Hugo, dile que eso es mentira. Pero Hugo no podía hablar. Su cara había adoptado un tono grisáceo y sudaba copiosamente. Y este audio es del 20 de marzo, 2 días antes de que hiciera pública su relación con la señorita Molina, dijo Clara, pulsando play. La voz de Hugo llenó la sala, inconfundible en su tono íntimo y cariñoso. Clara, cariño, ya sé que esto del divorcio está tardando más de lo previsto, pero ten paciencia. Andresa está siendo más difícil de lo esperado. Por suerte, Julieta está distrayendo a la prensa perfectamente. Ella se cree que somos el amor de su vida. ¿Puedes creerlo? Es tan ingenua. En cuanto resuelva este lío legal, tú y yo nos vamos a París como habíamos planeado. Te amo, mi vida real. El audio se cortó,
dejando un eco fantasmal en la sala. Julieta comenzó a llorar, no de tristeza, sino de humillación pura. Había sido utilizada, manipulada, convertida en el títere perfecto para el espectáculo mediático de Hugo. ¡Bastardo!, gritó Julieta, girándose hacia Hugo. Me dijiste que yo era especial, que nunca había sentido algo así. Julieta, balbuceó Hugo, pero las palabras se atascaron en su garganta. Carmela, la abogada de Andresa, aprovechó el momento. Excelencia, como puede comprobar, mi clienta no solo ha sido engañada y abandonada durante su embarazo de alto riesgo, sino que además ha sido víctima de una red de mentiras elaborada por el señor Sánchez. Pero Clara no había terminado. Levantó el dedo, pidiendo atención. Hay más, Excelencia. El juez, que había estado tomando notas furiosamente, levantó la vista. Continúe. El señor Sánchez me ofreció 500.000 euros para que guardara silencio sobre nuestra relación hasta después del juicio. Tengo registros bancarios que demuestran que ya me transfirió 50.000 como adelanto. Esta revelación cayó como una bomba. Hugo finalmente se desplomó en su silla, completamente derrotado. Morales, su abogado, se acercó a él y le susurró algo urgentemente al oído. ¿Está usted diciendo que hubo intento de soborno?, preguntó el juez con gravedad. Excelencia, el señor Sánchez me dijo textualmente, si mantienes la boca cerrada hasta que este circo termine, serás rica. Si hablas, me encargaré de que nunca vuelvas a trabajar en el periodismo. Andresa cerró los ojos momentáneamente. No era solo dolor lo que sentía, sino también una extraña sensación de alivio. Finalmente, la verdad estaba saliendo a la luz. Elena, la enfermera, le tomó discretamente el pulso y murmuró, respira hondo. El bebé está bien, pero tu presión arterial está subiendo. Clara sacó una carpeta de su bolso. Tengo aquí copias de las transferencias bancarias, capturas de pantalla de todos los mensajes y grabaciones adicionales donde el señor Sánchez planifica cómo manipular este proceso judicial. El juez Ramírez se quitó las gafas y las limpió lentamente, como si necesitara tiempo para procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. Señor Sánchez, dijo finalmente, ¿tiene algo que decir en su defensa? Hugo levantó la cabeza. Sus ojos estaban inyectados en sangre, y cuando habló, su voz salió como un susurro ronco. Yo puedo explicarlo todo. Pero antes de que pudiera continuar, Julieta se acercó a él y le gritó, explícame cómo me convertiste en tu idiota útil. Explícame cómo me hiciste creer que era la mujer de tu vida mientras tenías a otra esperándote. La sala había estallado en un caos controlado. Los periodistas escribían frenéticamente, captando cada segundo de la humillación pública de Hugo Sánchez. El martillo del juez resonó 3 veces, cortando el caos que había estallado en la sala. Hugo permanecía hundido en su silla, la cabeza entre las manos, mientras Julieta había retrocedido hasta la pared, llorando de humillación y rabia. Los flashes de las cámaras capturaban cada segundo de la destrucción pública, de lo que una vez fue considerado el empresario más prometedor del entretenimiento madrileño. «¡Orden! ¡Orden en la sala!», rugió el juez Ramírez. «Señor Sánchez, incorpórese inmediatamente y explique esta situación». Hugo levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora mostraban el vacío de un hombre que sabía que había perdido todo. Cuando finalmente habló, su voz sonó quebrada. «Excelencia, las cosas se complicaron más de lo que esperaba». ¿Se complicaron? El juez no intentaba ocultar su incredulidad. «Señor Sánchez, ¿está usted admitiendo la veracidad de las pruebas presentadas?». Morales, su abogado, se acercó rápidamente y le susurró algo al oído, pero Hugo lo apartó con un gesto de desesperación. «Sí», murmuró, «todo es cierto». Un silencio sepulcral se apoderó del tribunal. Incluso los periodistas habían dejado de escribir, como si no pudieran creer lo que acababan de escuchar. Andresa sintió como el aire volvía a sus pulmones. No era alivio lo que sentía, sino algo más profundo, la confirmación de que su instinto nunca la había engañado. El bebé se movió suavemente, como si también él hubiera sentido que finalmente llegaba la paz. Julieta se separó de la pared y caminó hacia Hugo con pasos vacilantes. Su rostro había pasado de la humillación a una furia fría y calculada. «Hugo»,
Mírame, le dijo con voz temblorosa pero firme. Él levantó la vista, y lo que vio en los ojos de Julieta lo hizo encogerse aún más. Durante 8 meses, continuó ella, me hiciste creer que yo era el amor de tu vida. Me hiciste enfrentarme a tu esposa embarazada, soportar el odio de la gente, arriesgar mi carrera como presentadora. ¿Y todo por qué? ¿Para ser tu marioneta mientras te acostabas con otra? Julieta, por favor. No, gritó ella. No tienes derecho a pedirme nada. Me convertiste en la villana de una historia donde yo ni siquiera sabía que existían otros personajes. Clara, desde el estrado, observaba la escena con una mezcla de satisfacción y pena. Se dirigió al juez. Excelencia, si me permite, hay algo más que el tribunal debe saber. El juez asintió, claramente fascinado por los giros que estaba tomando el caso. El señor Sánchez no solo me ofreció dinero para silenciarme, también me amenazó con destruir mi carrera profesional si decidía hablar. Tengo grabaciones de esas conversaciones. Hugo se puso de pie de un salto, recuperando momentáneamente algo de su antigua agresividad. Eso es mentira. Yo nunca te amenacé. Clara sonrió con tristeza. Hugo, ¿de verdad vas a seguir mintiendo cuando ya no tienes nada que perder? Sacó su móvil nuevamente y pulsó play. La voz de Hugo llenó la sala, esta vez agresiva y amenazadora. Clara, escúchame bien. Si se te ocurre abrir la boca sobre nosotros, me aseguraré de que ningún medio en España vuelva a contratarte. Tengo contactos en todas partes, y puedo hacer que desaparezcas del mapa profesional, ¿me entiendes? Tu carrera depende de tu silencio. La grabación se cortó, dejando un eco siniestro. Hugo se desplomó nuevamente, completamente derrotado. Carmela aprovechó el momento para dirigirse al juez. Excelencia, como puede comprobar, mi clienta no solo ha sido víctima de adulterio, sino también de un elaborado esquema de manipulación y engaño. El señor Sánchez ha demostrado ser un hombre sin escrúpulos, dispuesto a mentir, manipular e incluso amenazar para salirse con la suya. El juez revisó sus notas con expresión grave. Señor Sánchez, las pruebas presentadas configuran no solo adulterio, sino también intento de soborno y amenazas. Esto cambia completamente la naturaleza de este caso. Hugo intentó hablar, pero su voz salió como un susurro inaudible. Además, continuó el juez, su comportamiento durante el embarazo de su esposa demuestra una irresponsabilidad paternal que pone en cuestión cualquier solicitud de custodia. Morales se acercó desesperadamente a su cliente. Hugo, tenemos que hablar en privado, ahora mismo. Pero Hugo parecía haber entrado en estado de shock. Su imperio de mentiras se había desmoronado en cuestión de minutos, y las consecuencias apenas estaban comenzando. Julieta se dirigió hacia la salida, deteniéndose solo para dirigirse una última vez a Hugo. Espero que haya valido la pena, porque has perdido a tu esposa, a tu hijo, a mí, y probablemente tu libertad. Al pasar junto a Andresa, se detuvo. Sus ojos se encontraron, y por un momento la rivalidad desapareció, reemplazada por algo parecido al respeto mutuo. Lo siento, murmuró Julieta. No sabía que él era así. Andresa asintió suavemente. Ahora ya lo sabes. El juez consultó su reloj y anunció. Dadas las circunstancias extraordinarias de este caso, declaro un receso de 2 horas para que las partes puedan reorganizar sus estrategias legales. Cuando reanudemos, tomaré decisiones definitivas sobre custodia, manutención y las posibles consecuencias penales de las acciones del señor Sánchez. Mientras la sala se vaciaba lentamente, Hugo permaneció sentado, completamente inmóvil. Su mundo se había desmoronado, y lo peor de todo era que él mismo había proporcionado las herramientas para su propia destrucción. El aire en el tribunal se había vuelto más denso cuando las sesiones se reanudaron. Andresa regresó a su asiento sintiendo una extraña mezcla de expectativa y serenidad. Durante el receso, Elena había revisado sus signos vitales. Tanto ella como el bebé estaban estables, como si finalmente hubieran encontrado la paz que tanto habían necesitado. Hugo había vuelto con un traje diferente, probablemente porque el anterior estaba empapado en sudor, pero su rostro seguía mostrando la devastación de un hombre que había perdido todo en cuestión de horas. Su abogado, Morales, parecía haber envejecido una década durante el receso y consultaba constantemente sus notas con nerviosismo evidente. Julieta no había regresado. Su asiento permanecía vacío,
como un recordatorio silencioso de otra vida destruida por las mentiras de Hugo. Clara seguía en el estrado, serena como una roca en medio de la tormenta que había desatado. Su presencia había cambiado todo, y ella lo sabía. El juez Ramírez entró en la sala con paso firme, y el silencio que siguió fue absoluto. Incluso los periodistas habían dejado de moverse, conscientes de que estaban a punto de presenciar un momento histórico en los juzgados madrileños. Tras revisar todas las pruebas presentadas y evaluar las declaraciones de los involucrados, comenzó el juez con voz solemne. Este tribunal ha llegado a conclusiones que van más allá del simple divorcio que se planteaba inicialmente. Hugo se enderezó ligeramente en su asiento, como si una última chispa de esperanza se hubiera encendido en su interior. En primer lugar, continuó el juez, respecto a la custodia del menor por nacer, dadas las evidencias de irresponsabilidad paternal, manipulación emocional y abandono durante una gestación de alto riesgo, otorgo la custodia exclusiva a la señora Andresa Sánchez López. Andresa sintió cómo una ola de alivio recorría su cuerpo. Una de sus manos se posó instintivamente sobre el vientre, como protegiéndolo de cualquier posible interferencia futura. El señor Hugo Sánchez tendrá derecho a visitas supervisadas únicamente, y solo después de someterse a evaluación psicológica que determine su capacidad para ejercer la paternidad de manera responsable. Hugo abrió la boca para protestar, pero Morales lo detuvo con un gesto urgente. En segundo lugar, prosiguió el juez, respecto a la manutención, considerando los ingresos declarados del señor Sánchez y las circunstancias excepcionales de este caso, establezco una pensión de 4.000 euros mensuales, retroactiva desde el momento de la separación. Carmela intercambió una mirada de satisfacción con Andresa. Era una cantidad que garantizaría estabilidad económica completa para ella y el bebé. Sin embargo, y aquí el juez hizo una pausa dramática, las revelaciones de hoy van mucho más allá del ámbito civil. Hugo palideció nuevamente, presintiendo lo que venía. Las pruebas presentadas por la señorita Hernández configuran varios delitos: intento de soborno, amenazas contra la libertad de trabajo y posible coacción. Por tanto, ordeno que se remitan todos los elementos probatorios al fiscal competente para que inicie las investigaciones penales correspondientes. Un murmullo recorrió la sala. Hugo se puso de pie tambaleándose. Excelencia, eso arruinará mi empresa. Tengo empleados que dependen de mí. El juez lo miró con una frialdad que cortaba el aire. Señor Sánchez, debería haber pensado en esas consecuencias antes de actuar como lo hizo. Sus decisiones han afectado no solo a su familia, sino a todas las personas que creyeron en su palabra. Clara se dirigió al juez. Excelencia, si me permite, hay algo más que debo declarar. Adelante, señorita Hernández. Durante nuestra relación, el señor Sánchez me confesó que había utilizado fondos de la empresa para financiar sus gastos personales con la señorita Molina. Viajes, joyas, el apartamento donde se veían, todo pagado con dinero que no era suyo. Esta nueva revelación fue como un martillazo final. Hugo se desplomó en su silla, completamente derrotado. Morales se acercó y le susurró algo al oído, probablemente aconsejándole que se acogiera a su derecho a guardar silencio. ¿Tiene pruebas de esa afirmación?, preguntó el juez. Tengo facturas, recibos y varios mensajes donde él me explica cómo reorganizaba los gastos de la empresa para que no se notaran las desviaciones. Clara entregó una nueva carpeta al oficial de justicia. Hugo ya ni siquiera intentaba protestar. Sabía que cada palabra que saliera de su boca solo empeoraría su situación. El juez revisó los documentos rápidamente y sacudió la cabeza con disgusto. Esto constituye apropiación indebida y posible estafa. Se añadirá a la investigación penal. Andresa observaba toda la escena con una serenidad que la sorprendía a ella misma. No sentía satisfacción por la destrucción de Hugo, sino más bien una profunda sensación de liberación, como si finalmente pudiera respirar después de meses conteniendo el aliento. Elena, la enfermera, le tomó discretamente el pulso y sonrió. Perfecto. Tú y el bebé estáis completamente tranquilos. El juez consultó sus notas una última vez. Además, ordeno el congelamiento inmediato de todas las cuentas bancarias del señor Sánchez hasta que se determine el alcance de los presuntos delitos económicos. «¿Pero cómo voy a vivir?», murmuró Hugo con voz quebrada.
De la misma manera que han vivido las personas a las que usted ha perjudicado, respondió el juez sin un ápice de compasión. Carmela se puso de pie. Excelencia, mi clienta quiere agradecer al tribunal por garantizar que se haga justicia. Durante meses ha vivido creyendo que era ella quien había fallado en su matrimonio, cuando en realidad era víctima de un elaborado esquema de manipulación. El juez asintió. Señora Sánchez, lamento profundamente que haya tenido que pasar por esta situación, especialmente durante su embarazo, pero quiero que sepa que la justicia, aunque a veces llega tarde, siempre llega. Andresa se puso de pie lentamente, una mano apoyada en el vientre. Cuando habló, su voz sonó clara y fuerte. Gracias, Excelencia. Solo quiero que mi hijo crezca sabiendo que la verdad siempre sale a la luz. La salida del tribunal se había convertido en un circo mediático. Cámaras de televisión, periodistas con micrófonos y curiosos que habían seguido el caso en directo, se agolpaban en las escaleras del juzgado. Andresa caminaba lentamente, protegida por Elena y Carmela, mientras el flash de las cámaras iluminaba su rostro sereno. Señora Sánchez, ¿cómo se siente tras la sentencia?, gritó una reportera de Antena 3. ¿Sabía usted de la existencia de Clara Hernández?, preguntó otro periodista de El País. Andresa se detuvo a medio camino de las escaleras. Carmela la miró con preocupación. No tienes por qué decir nada. Podemos ir directamente al coche. Pero Andresa negó suavemente con la cabeza. Se giró hacia las cámaras, una mano reposando protectoramente sobre su vientre, y cuando habló, su voz sonó clara y decidida. Durante meses he vivido creyendo que había algo malo en mí, que mi embarazo había apagado algo en nuestra relación. Hoy he descubierto que el problema nunca fui yo, sino que estaba casada con un hombre que veía a las mujeres como objetos intercambiables. Los micrófonos se extendieron hacia ella como flores buscando el sol. Quiero que todas las mujeres que están viendo esto sepan que si sienten que algo no está bien en su relación, probablemente tengan razón. Confiad en vuestro instinto. Un silencio respetuoso siguió a sus palabras. Incluso los periodistas más agresivos parecían comprender la dignidad del momento. Mientras tanto, en el interior del tribunal, Hugo intentaba salir por una puerta trasera, pero los periodistas ya lo habían localizado. Su traje arrugado y su rostro descompuesto contrastaban brutalmente con la elegancia que había ostentado horas antes. Señor Sánchez, ¿qué opina de las acusaciones de apropiación indebida?, le gritó un reportero de La Sexta. Hugo tropezó ligeramente. Morales intentó protegerlo, pero las preguntas llovían desde todos los ángulos. ¿Es cierto que amenazó a Clara Hernández? ¿Cómo explica los audios donde insulta a su esposa embarazada? ¿Va a dimitir de su empresa? Hugo no respondió ninguna pregunta. Se limitó a caminar con la cabeza baja hacia un coche que lo esperaba, como un hombre que acababa de perder no solo un juicio, sino toda su identidad. En otra parte de Madrid, Julieta Molina estaba en su apartamento, viendo las noticias en televisión. Las lágrimas habían cesado, reemplazadas por una rabia fría hacia sí misma por haber sido tan ingenua. Su teléfono no había parado de sonar. Representantes, productores, amigos, todos querían saber su versión de los hechos. Cuando finalmente contestó una llamada, era de Mercedes, su mejor amiga desde la universidad. Juli, ¿estás bien? He visto las noticias y... No estoy bien, Mercedes, respondió Julieta con voz quebrada. Me siento como la idiota más grande del mundo. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo pude ser tan ciega? Porque él es un manipulador profesional. No eres la primera mujer inteligente que cae en las redes de un narcisista. Julieta se miró en el espejo del salón. Aún llevaba el traje blanco que había elegido para su día de victoria. Ahora le parecía el disfraz de una bufona. He destruido mi carrera por un hombre que tenía a otra esperando en la cola, murmuró. Y lo peor es que esa mujer embarazada, Andresa, ella nunca me hizo nada malo. Yo fui quien se metió en su matrimonio creyendo que era la heroína de una historia de amor. En su oficina, Clara Hernández estaba recogiendo sus cosas. Había decidido tomarse unos días libres después de la intensidad emocional del día. Su editor la había llamado 3 veces, proponiéndole escribir un artículo exclusivo sobre su experiencia, pero ella había declinado. No quiero hacer negocio con esto, le había dicho. Ya he hecho lo que tenía que hacer. Su móvil vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Clara, soy Andresa. Carmela me dio tu número. Gracias. No por las pruebas,
sino por tener el valor de decir la verdad cuando era más fácil callar. Mi hijo crecerá sabiendo que hay mujeres como tú en el mundo. Clara sonrió por primera vez en días. Respondió, gracias a ti por recordarme que hacer lo correcto siempre vale la pena. Cuídate mucho, y felicidades por tu libertad. De vuelta en su apartamento, Andresa se había cambiado por ropa cómoda y estaba preparándose un té de manzanilla. Elena había insistido en quedarse unas horas más para asegurarse de que tanto ella como el bebé estuvieran completamente estables después del estrés del día. ¿Cómo te sientes realmente?, le preguntó Elena mientras revisaba su tensión arterial. Andresa reflexionó un momento antes de responder. Extrañamente liberada, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses y finalmente pudiera exhalar. Su teléfono había sonado constantemente desde que llegó a casa. Mensajes de apoyo de amigos, familiares que habían visto las noticias, incluso colegas de su antiguo trabajo en eventos que le ofrecían oportunidades laborales para cuando se sintiera preparada. Pero había un mensaje que le había tocado especialmente el corazón. Era de su hermana Carmen, que vivía en Barcelona. Hermana, acabo de ver las noticias. Estoy tan orgullosa de cómo has manejado todo esto. Papá y mamá también. Te queremos. Y ese bebé va a tener la madre más fuerte del mundo. Andresa se acarició el vientre suavemente. El bebé se movía con tranquilidad, como si él también hubiera sentido que finalmente había llegado la paz. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le dijo a Elena. No siento rencor hacia Hugo. Siento pena por él. Debe ser terrible vivir siendo tan vacío por dentro que necesitas mentir constantemente para existir. Elena sonrió mientras guardaba el tensiómetro. Esa es la señal de que realmente has sanado, cuando puedes sentir compasión en lugar de odio. Andresa se acercó a la ventana y miró Madrid extendiéndose ante ella. En algún lugar de esa ciudad, Hugo estaría enfrentando las consecuencias de sus actos. Julieta estaría replanteándose toda su vida. Y Clara estaría sintiendo la satisfacción de haber hecho lo correcto. Pero ella estaba aquí, en su hogar, esperando a su hijo, finalmente libre. 6 semanas habían pasado desde el juicio, y Madrid había comenzado a mostrar los primeros signos del otoño. Andresa caminaba lentamente por el retiro, sintiendo cómo su vientre de 36 semanas la obligaba a tomarse las cosas con más calma. Pero por primera vez en meses, esa lentitud no la angustiaba, la tranquilizaba. Elena la acompañaba en sus paseos matutinos, ya no como enfermera contratada para vigilar una gestación de riesgo, sino como la amiga en que se había convertido durante aquellas semanas difíciles. ¿Has visto las noticias sobre Hugo?, le preguntó Elena mientras se sentaban en un banco cerca del estanque. Andresa asintió serenamente. Carmen me llamó ayer para contármelo. Al parecer, la fiscalía ha confirmado los cargos por apropiación indebida. Su empresa está en quiebra y varios empleados han presentado demandas laborales. ¿Y cómo te hace sentir eso? Andresa acarició su vientre pensativamente, extrañamente vacía de emociones al respecto, como si fuera la noticia de un extraño. Supongo que realmente he pasado página. Lo que no le contaba a Elena era que Hugo había intentado contactar con ella la semana anterior. 3 llamadas perdidas y un mensaje de WhatsApp que simplemente decía, Andresa, necesito hablar contigo. Por favor. Ella había bloqueado el número sin responder. Algunas puertas, una vez cerradas, debían permanecer así para siempre. En su apartamento reformado, había usado parte de la compensación económica para crear un espacio perfecto para el bebé. Andresa había comenzado a construir una nueva rutina. Las mañanas las dedicaba a preparar la llegada de su hijo, organizando la habitación infantil, leyendo libros sobre maternidad y asistiendo a clases de preparación al parto. Las tardes las ocupaba con algo que jamás habría imaginado: escribir. Había comenzado como una forma de terapia, volcando en papel todo lo vivido durante esos meses traumáticos. Pero lo que empezó como catarsis se había convertido en algo más ambicioso. Es un libro, le había contado a Carmen durante su última videollamada, sobre cómo reconocer las señales de manipulación emocional y encontrar la fuerza para salir adelante. ¿En serio vas a publicarlo?, había preguntado su hermana, impresionada. Una editorial está interesada. Al parecer, mi historia ha tocado a muchas mujeres que han pasado por situaciones similares. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Carmela, su abogada,
pero su voz sonaba diferente, casi alegre. Andresa, tengo noticias interesantes. ¿Tienes un momento? Por supuesto. ¿Qué ocurre? Julieta Molina quiere verte. Andresa se quedó en silencio unos segundos procesando la información. ¿Para qué? Dice que quiere disculparse personalmente. Al parecer ha estado en terapia desde el juicio, y su psicóloga le ha sugerido que busque cerrar ese capítulo de su vida. ¿Y tú qué opinas? Que la decisión es completamente tuya, pero me ha parecido sincera cuando me ha llamado. También me ha dicho que tiene algo que pertenece a tu matrimonio y quiere devolvértelo. Andresa reflexionó. La Julieta que había conocido en el tribunal era una mujer rota, humillada, que había descubierto que había sido tan manipulada como ella misma. De acuerdo, decidió finalmente, pero quiero que sea en un lugar público, y que estés tú presente. 2 días después, se encontraron en una cafetería tranquila en Malasaña. Julieta llegó puntual, pero Andresa casi no la reconoció. El cabello rubio platino había sido reemplazado por un castaño natural. Sin el maquillaje excesivo de sus días como presentadora, parecía más joven, más vulnerable, más humana. Gracias por aceptar verme, dijo Julieta, las manos temblorosas mientras se sentaba frente a Andresa. ¿Cómo estás?, preguntó Andresa, sorprendiéndose a sí misma por la sinceridad de la pregunta. Perdida, la verdad. He tenido que replantearme toda mi vida. Resulta que cuando construyes tu identidad alrededor de la atención de los hombres, te quedas muy vacía cuando eso desaparece. Julieta sacó una pequeña caja de su bolso. Esto es tuyo. Hugo me lo regaló por nuestro aniversario. Pero ahora sé que era el anillo de compromiso que te dio a ti. Andresa abrió la caja y reconoció inmediatamente el anillo de zafiros que Hugo le había regalado cuando le pidió matrimonio. Sintió una punzada extraña, no de dolor, sino de melancolía por la mujer ingenua que una vez había sido. Gracias, dijo simplemente, cerrando la caja. Andresa, sé que no tengo derecho a pedirte perdón. Lo que hice fue imperdonable. Me metí en tu matrimonio creyendo que era la protagonista de una historia de amor, cuando en realidad era solo otra víctima de Hugo. ¿Has hablado con Clara?, preguntó Andresa. Sí, fue ella quien me animó a buscarte. Me dijo que guardar secretos y rencores solo envenena el alma. Andresa estudió el rostro de Julieta. Veía sinceridad ahí, pero también algo más. El cansancio de una mujer que había perdido sus ilusiones de manera brutal. Julieta, lo que más me duele no es que te metieras en mi matrimonio. Es que una mujer como tú, inteligente y capaz, se conformara con ser la amante de un hombre casado. Julieta asintió, lágrimas formándose en sus ojos. En terapia, estoy aprendiendo que busqué en Hugo lo que debería haber encontrado en mí misma. Valor propio. Pensé que si un hombre exitoso me elegía a mí por encima de su esposa, eso me hacía especial. ¿Y ahora qué vas a hacer? Empezar de cero. He dejado la televisión. Estoy estudiando para ser trabajadora social. Quiero ayudar a mujeres que han pasado por situaciones de violencia psicológica. Andresa sintió algo parecido al respeto hacia la mujer que tenía enfrente. Era fácil ser víctima. Lo difícil era convertir el dolor en propósito. Te deseo lo mejor, Julieta, de verdad. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Cómo conseguiste ser tan fuerte? Porque durante el juicio, verte mantener la compostura mientras mi mundo se desmoronaba, me hizo darme cuenta de qué tipo de mujer quiero llegar a ser. Andresa sonrió suavemente, acariciando su vientre. No era fortaleza, Julieta. Era supervivencia. Tenía que proteger a mi hijo y protegerme a mí misma. A veces, cuando no tienes opción, descubres fuerzas que no sabías que tenías. Cuando se despidieron, Julieta le dio un abrazo tímido. Espero que seas muy feliz con tu bebé. Se va a criar con la madre más valiente del mundo. Esa noche, Andresa se quedó despierta largo rato, mirando por la ventana de su habitación. En unas pocas semanas, tendría a su hijo en brazos. En unos meses, su libro estaría en las librerías, y en algún momento del futuro, volvería a confiar lo suficiente como para amar de nuevo. Pero esta vez, sería desde la plenitud, no desde la carencia. A las 3 de la madrugada del martes, Andresa despertó con una contracción que le cortó la respiración. No era la primera vez que la sentía durante las últimas semanas, pero esta vez había algo diferente, algo definitivo. El bebé había decidido que ya era hora de conocer el mundo. Elena llegó al apartamento en menos de 20 minutos,
encontrando a Andresa caminando lentamente por el salón, respirando profundamente como habían practicado en las clases de preparación al parto. ¿Cada cuánto tiempo?, preguntó Elena, cronómetro en mano. Cada 5 minutos desde hace 1 hora, respondió Andresa con voz tensa pero controlada. Es el momento. Vamos al hospital. El trayecto en taxi a través de Madrid desierto fue surrealista. Andresa miraba las calles vacías mientras las contracciones se intensificaban, pensando en lo simbólico del momento. Su nueva vida estaba a punto de comenzar en la misma ciudad donde todo se había desmoronado meses atrás. En el Hospital Gregorio Marañón, el personal médico la recibió con profesionalidad cálida. La doctora Ruiz, que había seguido su embarazo durante las últimas semanas, examinó su progreso. Todo está perfecto, Andresa. Tu bebé está ansioso por conocerte. Elena se había quedado a su lado, tomándole la mano durante las contracciones más intensas, pero fue durante una de esas pausas entre el dolor cuando sucedió lo inesperado. Una enfermera se acercó con expresión incómoda. Señora Sánchez, hay un hombre en recepción que dice ser el padre del bebé. Está pidiendo permiso para entrar. El silencio que siguió fue denso. Andresa sintió cómo su cuerpo se tensaba, no por las contracciones, sino por la rabia pura que corrió por sus venas. ¿Hugo está aquí?, preguntó Elena, incrédula. Dígale que se vaya, respondió Andresa con voz firme. No tiene derecho a estar aquí. Dice que es su derecho como padre. Sus derechos los perdió cuando abandonó a su familia por otra mujer, cortó Andresa. Este momento es mío. La enfermera asintió y se retiró, pero 5 minutos después regresó. Lo siento, pero insiste. Dice que tiene documentos legales que le dan derecho a estar presente en el nacimiento. Elena se puso de pie como un resorte. ¿Qué documentos? El juez le otorgó visitas supervisadas únicamente. Una nueva contracción golpeó a Andresa, esta vez más intensa. Cuando pasó, habló con una claridad que sorprendió incluso a la doctora. Que entre, pero que sepa que será la última vez que le permito interrumpir mi paz. Hugo entró en la habitación 5 minutos después. Su aspecto era lamentable. Barba de varios días, ojeras profundas, ropa arrugada. Parecía un hombre que había envejecido años en pocas semanas. Andresa, murmuró, manteniéndose cerca de la puerta como si temiera acercarse más. ¿Qué quieres, Hugo?, preguntó ella sin mirarlo, concentrada en respirar entre contracciones. Es mi hijo. Tengo derecho a estar aquí. ¿Ahora es tu hijo? La voz de Andresa salió cargada de una ironía helada. Durante 8 meses fue el error que arruinó nuestro matrimonio. Durante el juicio fue el obstáculo para tu libertad. Hugo se acercó un paso, y Elena se interpuso inmediatamente. No te acerques más. Andresa, por favor, insistió Hugo. Sé que he cometido errores. ¿Errores? Andresa finalmente lo miró, y lo que Hugo vio en sus ojos lo hizo retroceder. Hugo, traicionar a tu esposa embarazada, amenazar a mujeres, robar dinero de tu empresa, eso no son errores. Eso es quien eres realmente. Una contracción particularmente intensa interrumpió la conversación. La doctora Ruiz revisó su progreso. Andresa, ya casi estamos listos. Es hora de concentrarse completamente en tu bebé. Hugo dio otro paso hacia la cama. Solo quiero conocer a mi hijo. Sal de aquí, gritó Andresa con una fuerza que sorprendió a todos en la habitación. Este es mi momento, mi hijo, y no voy a permitir que contamines este milagro con tu presencia. La doctora se dirigió a Hugo con autoridad médica. Señor, la paciente está en trabajo de parto activo. Su presencia está causando estrés que puede complicar el proceso. Debe retirarse inmediatamente. Pero tengo derechos. Sus derechos terminan donde empiezan los de la madre y el bebé, sentenció la doctora. Seguridad, por favor. 2 guardias de seguridad entraron en la habitación. Hugo los miró, después miró a Andresa, y finalmente comprendió que había perdido incluso esta última oportunidad de estar presente en la vida de su hijo. Andresa, dijo con voz quebrada, algún día espero que puedas perdonarme. Ella lo miró una última vez, y cuando habló, su voz sonó serena, final. Hugo, yo ya te perdoné, pero perdonar no significa olvidar, y definitivamente no significa permitirte volver a hacer daño. Vete, y déjanos en paz. Los guardias escoltaron a Hugo fuera de la habitación. Elena se acercó a Andresa. ¿Estás bien? Nunca he estado mejor, respondió Andresa.
Y por primera vez en meses, sonrió completamente. 2 horas después, los llantos de un bebé llenaron la habitación. El pequeño Diego había elegido ese nombre porque significaba el que su planta había llegado al mundo con los ojos bien abiertos, como si estuviera ansioso por conocer todo lo que la vida tenía que ofrecerle. «Es perfecto», murmuró Andresa, sintiendo cómo las lágrimas corrían por sus mejillas mientras sostenía a su hijo por primera vez. Elena secaba sus propias lágrimas. «Es idéntico a ti. Mejor», susurró Andresa, besando la frente diminuta de Diego. «Él nunca conocerá la traición, solo conocerá el amor verdadero». En el pasillo, Hugo siguió sentado en una silla durante 3 horas más, hasta que finalmente, un guardia de seguridad le pidió que se marchara. Se fue sin conocer siquiera el nombre de su hijo, pero en la habitación 302, Andresa sostenía a Diego contra su pecho, sintiendo cómo el último vestigio de dolor por Hugo desaparecía para siempre. Su familia de 2 estaba completa, y era perfecta exactamente como era. Un año después del juicio que cambió su vida para siempre, Andresa estaba de pie en la librería Fnac de Callao, sosteniendo el primer ejemplar de su libro, Cuando el amor duele, cómo reconocer y escapar de la manipulación emocional. El bebé Diego, ahora de 3 meses, dormía tranquilamente en su cochecito mientras ella firmaba ejemplares para una fila de mujeres que se extendía hasta la calle. «Gracias por escribir esto», le dijo una mujer de unos 40 años con lágrimas en los ojos. «Mi historia es muy parecida a la tuya. Tu libro me está ayudando a encontrar el valor para irme». Andresa tomó sus manos. «El valor ya está dentro de ti. Solo necesitas confiar en tu instinto». Elena, que había aceptado ser la madrina no oficial de Diego, vigilaba al bebé mientras Andresa atendía a las lectoras. Era extraordinario ver cómo la mujer tímida y rota de hace un año se había convertido en esta versión segura y radiante de sí misma. El libro había sido un éxito inesperado. En solo 2 meses, había vendido más de 50.000 ejemplares en España, y ya había ofertas de traducción para varios países latinoamericanos. Pero más importante que las ventas, eran las cartas que recibía diariamente. Mujeres que habían encontrado en su historia el espejo de sus propias experiencias. «Señora Sánchez», se acercó una periodista de El País, «¿cómo se siente al ver el impacto que su historia ha tenido en tantas mujeres?». Andresa reflexionó antes de responder. «Al principio escribí como terapia personal. Nunca imaginé que mi dolor podría convertirse en la fuerza de otras mujeres. Si algo bueno ha salido de todo lo que viví, es saber que ninguna mujer que lea este libro tendrá que sentirse sola en su proceso». Cuando terminó la sesión de firmas, Andresa caminó lentamente hacia el café de la librería donde la esperaba una sorpresa. Clara Hernández estaba sentada en una mesa del fondo, sonriendo mientras observaba la escena. «Clara», dijo Andresa, genuinamente alegre de verla, «¿qué haces aquí?». «Vine a comprar tu libro, por supuesto, y a conocer a este pequeño príncipe», respondió Clara, acercándose al cochecito donde Diego empezaba a despertarse. Se sentaron juntas, compartiendo un café mientras Diego se alimentaba. Clara había prosperado también. Su valiente testimonio en el juicio le había abierto puertas en el periodismo de investigación, y ahora trabajaba para una prestigiosa revista especializada en casos de corrupción empresarial. «¿Sabes algo de Hugo?», preguntó Clara, aunque su tono indicaba que era más por curiosidad que por interés. «Carmela me mantiene informada de los aspectos legales. Al parecer, la investigación reveló que había desviado casi 2 millones de euros de la empresa. Está en prisión provisional esperando juicio». Andresa no sintió satisfacción al decir esto, solo una especie de cierre. Hugo había elegido su camino, y las consecuencias eran inevitables. «¿Y Julieta?». «De vez en cuando intercambiamos mensajes. Terminó sus estudios de trabajo social y ahora dirige un centro de apoyo para mujeres víctimas de violencia psicológica en Valencia». Al parecer, encontró su propósito. Diego hizo un ruidito adorable, y ambas mujeres sonrieron. Clara lo miró con ternura. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Este pequeño va a crecer en un hogar lleno de amor verdadero, sin toxicidad, sin mentiras. Va a conocer el ejemplo de una madre que tuvo el valor de elegir la verdad por encima de la comodidad». Esa tarde, Andresa regresó a su apartamento sintiéndose plena. Había rediseñado completamente el espacio, donde antes colgaba la foto de su boda.
Ahora había un gran cuadro de girasoles que se giraban hacia la luz. En la mesa del salón, varios ejemplares de su libro compartían espacio con juguetes de Diego y fotografías de su nueva vida. Su teléfono sonó. Era Carmen, su hermana. Andresa, acabo de ver las noticias del libro. Estoy tan orgullosa. Papá no para de enseñarle el artículo de El País a todos sus amigos. ¿Cómo está la familia? Emocionados. Mamá pregunta cuándo va a conocer a su nieto en persona. Pronto. Diego y yo estamos planeando ir a Barcelona el próximo mes. Después de colgar, Andresa se acercó a la ventana con Diego en brazos. Madrid se extendía ante ellos, la misma ciudad donde había vivido su peor pesadilla, pero que ahora representaba su renacimiento. ¿Sabes qué, pequeño?, le murmuró al bebé, que la miraba con sus ojos grandes y curiosos. Tu mamá solía creer que necesitaba a alguien más para ser completa. Pero ahora sé que ya éramos completos desde el principio. Solo teníamos que aprender a vernos con claridad. El sol se ponía sobre los tejados madrileños, pintando el cielo de naranja y rosa. Andresa pensó en la mujer que había sido un año atrás, insegura, traicionada, cuestionando constantemente su valor. Esa mujer había muerto en el tribunal, y de sus cenizas había nacido esta versión. Madre, autora, ejemplo de fortaleza para miles de mujeres. Su móvil vibró con un mensaje de una lectora desconocida. Andresa, acabo de terminar tu libro. Mañana voy a pedirle el divorcio a mi marido. Después de 5 años sintiéndome invisible, tu historia me ha dado el valor que necesitaba. Gracias por enseñarme que merezco amor real, no migajas envueltas en promesas falsas. Andresa sonrió, besó la frente de Diego y respondió, el valor siempre estuvo ahí. Solo necesitabas permiso para usarlo. Te deseo toda la felicidad del mundo en tu nueva vida. Esa noche, mientras acostaba a Diego en su cuna, Andresa se miró en el espejo del dormitorio. La mujer que la miraba desde el reflejo tenía los ojos brillantes, la postura erguida, y algo indefinible en su expresión que no había estado ahí antes. La serenidad de alguien que ha encontrado su lugar en el mundo. No era la misma mujer que se había casado con Hugo 9 años atrás, ni la que había llorado en silencio durante meses creyendo que el problema era ella. Esta era Andresa Sánchez, madre soltera, escritora exitosa y, sobre todo, una mujer que había aprendido que el amor verdadero comienza siempre en el espejo, y por primera vez en años se sintió completamente enamorada de la vida que había construido. 5 años después, Andresa cerró su portátil después de terminar el último capítulo de su segundo libro. Criando hijos fuertes, cómo educar en el amor propio. Diego, ahora de 5 años, jugaba en el jardín de su nueva casa en las afueras de Madrid, construyendo castillos de arena con la misma determinación que su madre había puesto en reconstruir sus vidas. «Mami, ¿vienes a ver mi castillo?», gritó el pequeño, con sus rizos castaños brillando bajo el sol de la tarde. «Ya voy, cariño», respondió ella, guardando en un cajón las cartas que recibía semanalmente de mujeres de toda España y Latinoamérica. Más de 200.000 ejemplares de su primer libro habían circulado por el mundo, traducido ya a 8 idiomas. Mientras caminaba hacia el jardín, Andresa reflexionó sobre el camino recorrido. Su segunda obra había nacido de una pregunta que le habían hecho cientos de veces. ¿Cómo criar a un hijo para que nunca permita que lo traten mal? La respuesta había llenado 300 páginas de sabiduría ganada a pulso. Diego había crecido rodeado de amor incondicional, pero también de límites claros y respeto hacia sí mismo y hacia otros. Nunca había conocido la toxicidad, solo el ejemplo de una madre que había elegido la dignidad por encima de todo. «Mami, ¿por qué no tengo papá como otros niños?», le había preguntado hacía unas semanas. Andresa se había sentado a su altura y le había respondido con la honestidad que caracterizaba su nueva vida. «Cariño, las familias vienen en todas las formas. Nosotros somos un equipo perfecto de 2, y el hecho de que seamos solo tú y yo no nos hace menos especiales, nos hace únicos». Diego había asentido, satisfecho con la explicación, y había vuelto a sus juegos. Para él, su vida era normal, completa, feliz. Esa tarde, mientras veía a su hijo construir mundos imaginarios en la arena, Andresa recibió una llamada inesperada. Era Julieta. «Andresa, espero no molestarte,
Solo quería contarte que este mes se cumple el 3er aniversario de nuestro centro en Valencia. Hemos ayudado a más de 500 mujeres a salir de relaciones tóxicas. Julieta, eso es maravilloso. Estoy muy orgullosa de ti. Hay algo más. Una de las mujeres que llegó la semana pasada traía tu libro. Me dijo que esas páginas habían sido su primer paso hacia la libertad. Quería que lo supieras. Andresa sonrió, sintiendo esa satisfacción profunda que venía de saber que su dolor había servido para algo más grande que ella misma. ¿Sabes qué es lo más hermoso, Julieta? Que las dos salimos de esa experiencia horrible y decidimos convertirla en algo que sana. Eso dice mucho sobre quiénes somos realmente. Después de colgar, Andresa se sentó en la hierba junto a Diego. El niño había terminado su castillo y ahora estaba creando pequeñas figuras con la arena. ¿Sabes qué estoy haciendo, mami? Cuéntame, mi amor. Estoy haciendo una familia. Mira, esta es la mamá, dijo señalando una figura más alta. Y este es el niño. Y aquí están sus amigos que los quieren mucho. Andresa sintió cómo se le humedecían los ojos. Para Diego, una familia era eso. Amor, cuidado, gente que se quiere. No necesitaba más definiciones complicadas. Esa noche, después de acostar a Diego, Andresa se sentó en su escritorio y abrió un documento nuevo en su ordenador. Tenía una tradición. Cada año, en el aniversario del juicio, escribía una carta a la mujer que había sido, y otra a la mujer que estaba por convertirse. Querida Andresa del pasado, hoy hace 5 años que descubriste tu verdadero valor en un tribunal. Quiero que sepas que el dolor que estás sintiendo ahora se convertirá en tu mayor fortaleza. Ese bebé que llevas en el vientre se convertirá en el niño más maravilloso del mundo, y tú serás la madre que siempre soñaste ser. Aprenderás que el amor verdadero no duele, no humilla, no traiciona, y más importante, descubrirás que ya eras completa desde antes de conocer a Hugo. Él no te completaba, te distraía de tu propia grandeza. Las lágrimas que lloras hoy regarán el jardín de tu nueva vida. Confía en el proceso. Con todo mi amor, la mujer en la que te convertirás. Después escribió la segunda carta. Querida Andresa del futuro, espero que cuando leas esto Diego sea ya un hombre bueno que trate a las mujeres con respeto y que nunca permita que lo traten mal. Espero que hayamos ayudado a cambiar el mundo, una mujer a la vez. Y si algún día decides volver a amar, que sea desde la plenitud, no desde la carencia, que sea alguien que sume a la felicidad que ya tienes, no que intente completar algo que nunca estuvo roto. Sigue brillando, la mujer que eres hoy. Guardó las cartas en el mismo cajón donde guardaba las de sus lectoras. Cada una era un recordatorio de que su historia había trascendido lo personal para convertirse en esperanza colectiva. Al apagar las luces, Andresa echó un último vistazo a la fotografía que ahora ocupaba el lugar de honor en su mesa. Ella y Diego en la playa de Santander el verano pasado, ambos sonriendo sin reservas, completamente libres. La niña que una vez creyó que necesitaba a un hombre para ser feliz, había crecido hasta convertirse en una mujer que había encontrado la felicidad en su propia compañía, y en el proceso, había enseñado a miles de mujeres que ellas también podían. En su cama, antes de dormir, Andresa susurró una última promesa al universo. Gracias por enseñarme que el final de una historia puede ser el comienzo de algo mucho más hermoso. Y en el cuarto de al lado, Diego dormía profundamente, soñando con castillos en la arena y familias hechas de amor puro, completamente ajeno al hecho de que su existencia era la prueba viviente de que de las cenizas de la traición pueden hacer la más perfecta de las bendiciones. ¿Tendrías el valor de reconstruir tu vida desde cero si descubrieras que todo lo que creías real era una mentira? ¿Podrías convertir tu mayor dolor en tu mayor fortaleza? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.